Muy bien, bueno, vamos a comenzar con el video de destilación simple. Y bueno, ¿qué es la destilación? Bueno, pues la destilación es una técnica en la cual se basa en la diferencia de puntos de ebullición de las sustancias. Y bueno, ¿y para qué sirve esta técnica? Pues bueno, puede ser para separar sustancias, puede ser para purificar alguna sustancia, entonces puede servir para separar y para purificar muy bien. Entonces, bueno, como lo dije, esta técnica se basa en el punto de ebullición. Y bueno, básicamente, si nosotros tenemos dos sustancias, una con un punto de ebullición, no sé, por poner un ejemplo, de 70 grados y otra con un punto de ebullición de 100 grados, si nosotros al aplicarle temperatura a esa mezcla, la sustancia que tenga el punto de ebullición de 70 grados va a, por medio de la energía que se le está aplicando, se va a volatilizar primero, por lo tanto se estaría separando. Si nosotros lográsemos recolectar ese vapor en otro lado, convirtiéndolo en líquido, nosotros pudiéramos tener las dos mezclas separadas. Entonces es básicamente lo que ocurre en la destilación, que como veamos en la pantalla es cuando un líquido se convierte o pasa a la fase de vapor, y posteriormente esta fase se condensa, que es pasar del estado gaseoso al estado líquido, y se recolecta. Entonces, como vemos en el diagrama, en el GIF que tenemos en la pantalla, nosotros tenemos, por ejemplo, aquí una mezcla, puede ser de distintas sustancias, pueden ser líquidos, sólidos, etcétera. Y bueno, suponiendo que tenemos varias sustancias volatilizables, y bueno, aquí tenemos una que, por ejemplo, al aplicarle temperatura, las moléculas empiezan a romperse, sus fuerzas, las interacciones intermoleculares se comienzan a romper. Posteriormente, al aplicarle suficiente energía, estas comienzan a separarse de lo que es la fase líquida y se convierten en una fase de vapor. Y bueno, este vapor comienza a ejercer una presión que se le conoce como presión de vapor, que simplemente es la presión que ejerce la sustancia que se está volatilizando. Y bueno, posteriormente, ahorita vamos a ver bien más o menos lo que es este equipo. Y bueno, la sustancia que se está volatilizando comienza a recorrer el equipo, y posteriormente llega a una parte donde se le conoce como condensador. Aquí, bueno, en este condensador vamos a tener que puede ser que se utiliza más que nada la entrada de agua a una temperatura baja. Entonces las moléculas que habían estado volatilizándose por la energía que habían adquirido, esa energía la comienzan a transmitir a las moléculas de agua que están en esta región. Entonces cuando nosotros vemos que entra el agua, entra de una manera, pues a una temperatura fría, y posteriormente sale un poquito más caliente, porque ha adaptado o ha tomado para sí lo que es la energía de las moléculas con la energía de las moléculas que venían de la fase que se está evaporando. Y bueno, posteriormente se recolecta en un colector, y ahorita vamos a ver bien cómo es que se da esto. Y bueno, la temperatura, aquí sabemos que las moléculas en fase de vapor, o el número total de moléculas en la fase de vapor, depende lógicamente de la temperatura, porque al aplicarles más energía, lógicamente las moléculas van a salir más rápido, entonces va a haber más moléculas en la fase de vapor. La presión, porque sabemos que la presión influye directamente sobre el punto de ebullición. A mayor presión, el punto de ebullición sube, como recordamos en las prácticas pasadas. También a menor presión, el punto de ebullición disminuye. Y también la magnitud de las fuerzas intermoleculares, ya sea si son muy fuertes, como los puentes de hidrógeno, o más débiles, ¿verdad? Ok, recordemos que tenemos distintos tipos de destilación. Tenemos lo que es la destilación simple, que es la que vamos a ver en esta práctica, y básicamente se utiliza para separar sustancias que tengan una diferencia de punto de ebullición de al menos 70 grados. También tenemos lo que es la destilación fraccionada, que esta se utiliza para separar sustancias que tengan un punto de ebullición una diferencia de punto de ebullición un poco menor. Y bueno, un ejemplo de esto es la destilación fraccionada del petróleo, que bueno, esto vamos a verlo un poquito mejor en las siguientes prácticas. Y también tenemos lo que es la destilación por arrastre con vapor, que utilizando la misma técnica, o
los mismos principios, que es la presión del vapor y la volatilización de sustancias, podemos obtener distintas separaciones. Por ejemplo, se utiliza mucho esta en lo que es en la obtención de aceites esenciales. Y también tenemos otra que no vamos a ver, pero que se conoce como una destilación a presión reducida. Como les había mencionado hace un momento, la presión afecta directamente el punto de ebullición. Entonces hay algunas sustancias que al llegar a su punto de ebullición se descomponen. Supongamos que el punto de ebullición de alguna sustancia es de 70 grados, pero al llegar a los 70 grados esa sustancia se descompone. Si nosotros queremos obtener o separar esa sustancia sin que se descomponga, tendríamos que disminuir esa temperatura. Entonces, al disminuir la presión por medio de una bomba de vacío, que bueno, esta la van a observar en sus prácticas del siguiente semestre probablemente. Entonces, al disminuir la presión, el punto de ebullición disminuye y por lo tanto el compuesto no se va a descomponer. Bueno, los reactivos para esta práctica que se utilizarían vendrían siendo lo que es una bebida alcohólica, de la cual se obtendría el etanol. Los demás compuestos se desecharían. Y también se utilizaría lo que es el permanganato de potasio al 2%. Esta es una solución que bueno, se utilizaría solamente para comprobar que lo que se destiló sí es etanol. Los materiales, pues bueno, utilizaríamos el equipo Exelo que se brinda en la auxiliaría. También utilizaríamos algunos tubos de ensayo de 18 por 150. Utilizaríamos 3 bases de precipitado de 50 mililitros o bien 3 matraces de Erlenmeyer. Se utilizarían 2 soportes. Se utilizarían 2 pinzas para soporte, un termómetro, una plancha de calentamiento y unas perlas de vidrio para llevar a cabo un mejor calentamiento. Y bueno, en cuanto a la plancha de calentamiento, pues se puede utilizar la plancha de calentamiento, puede ser también, como viene en la imagen, una malla de asbesto con un mechero, dependiendo de la disponibilidad o lo que se tenga en el laboratorio. Y bueno, este es el equipo Exelo, que básicamente consiste en la tubería de vidrio. Y bueno, básicamente aquí tenemos cómo sería el equipo de la práctica. Entonces sabemos que todas las partes de este equipo, de esta tubería, están esmeriladas. Esto es para evitar que se escapen vapores, por ejemplo. Aquí tenemos lo que es la entrada de agua, a la cual, o el orificio para la entrada de agua y la salida. Entonces aquí tenemos tendríamos un adaptador para poner el termómetro, que tiene que estar para estar midiendo exactamente la temperatura que nosotros deseamos. Y bueno, tenemos alguna manta calefactora, o como les había dicho, puede ser un mechero, puede ser también puede ser una plancha de calentamiento, etcétera. Y bueno, aquí tendremos nuestra mezcla. Como les había dicho, empezaría a ebullir. Entonces, si tenemos aquí el vino, en teoría el etanol empezaría a ebullir un poco antes que todos los demás compuestos. Y posteriormente, aquí tenemos lo que les decía, el condensador. Entonces, aquí tenemos el agua que va a estar enfriando el etanol, que está en fase de vapor, se condensará. Y aquí tenemos lo que es la cola de destilación, o el codo de destilación, también se le conoce. Y aquí tendremos un matraz que estará recolectando lo que es el destilado. Se sabe también que la primera fracción que se obtiene, una pequeña fracción, se le conoce como cabeza. Esta se desecha. Y también la cola. Pero bueno, ¿por qué se echa la cabeza y la cola? La cola es lo último que se destila. Bueno, la cabeza se desecha debido a que puede que existan sustancias en la mezcla que tengan un punto de ebullición menor. Entonces puede que aquí no solamente exista el etanol, sino que también haya algunas otras sustancias que tengan un punto de ebullición menor. Entonces por lo tanto se desecha en la primera fracción pequeña, se desecha. El cuerpo es el que se recolecta, y ese cuerpo se recolecta y posteriormente lo último de la destilación, que se le conoce como cola, eso también se desecha, debido a que puede que existan sustancias que se volatilicen a un punto de ebullición mayor, y generalmente la temperatura puede estar aumentando un poco. Entonces si se volatilizan a un punto de ebullición mayor, entonces habría un poquito de sustancias aquí que no son las que nosotros deseamos. Y bueno, entonces hasta aquí esta pequeña explicación de lo que es la destilación simple.